capítulo 44. Al versículo 44. Aquí. Juan 12, 44. Ya comienzan prácticamente los momentos más difíciles. Aquí. Comienza la etapa más difícil para el Señor. En el siguiente capítulo vamos a ver algo muy importante, que es cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, ¿verdad? Que va más dirigido al trato con los demás y de manera principal el servicio. Entonces comienza un tiempo para el Señor más difícil, porque ya se acerca el tiempo de su muerte, ¿verdad? Como lo que conocíamos antes de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Ok, lo tenemos ahí. 12:44 del Evangelio según San Juan. Recuerden que esto es, no es un sermón normal, ¿verdad? Usted siempre puede preguntar o opinar. No, aquí está. 12:44 según Yo ya lo Evangelio tengo. según San Juan. Este es más chiquito. Ok, lo tenemos ahí. Aquí le damos. Vamos a leer la palabra y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vamos a orar. Señor bendito, gracias Dios, gracias Padre por la bendición de tu palabra. Ahora te suplicamos que nos hables tú, que nos hables al corazón, que tu Santo Espíritu tome control y que nos bendiga en esta noche, Señor. Queremos reconocer la bendición de tu palabra, la advertencia de tu palabra y cómo tu palabra se sostiene y nos juzga y nos bendice, Señor, según cómo nosotros la recibamos y la vivamos. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Fíjense que la porción anterior a esta, que creo que era la que tuvimos que haber leído antes, que dice incredulidad de los judíos, lo que trata aquí es que los judíos, a pesar de todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo, no creyeron en Él. De hecho, dice que algunos creyeron en Él, algunos creyeron en Él, pero adelante. Adelante. Algunos creyeron en Él, pero porque tenían temor de cómo los iban a juzgar los fariseos. Ellos no seguían a Jesús. Entonces, y dice la Biblia, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, ¿verdad? En la misma circunstancia estamos cuando preferimos los aplausos de los hombres, estar en otras actividades que en las cosas de Dios que enriquecen nuestra alma. Entonces, la Biblia en los versículos anteriores, y vamos a tener que retroceder, vamos a ir al versículo 37, por favor. Y vamos a ir paso a paso. 12:37, sí, sí. Aquí mismo. ¿Se recuerdan que el Señor Jesucristo le dijo al Padre, glorifícate, ¿verdad? Y entonces glorifica tu nombre, y el Señor Jesucristo, y el Padre le contestó desde el cielo, yo lo he glorificado y lo glorificaré aún.
Entonces, y el que el Señor Jesucristo les dijo, esta palabra no vino por mí, sino que vino para ustedes, para que ustedes creyeran. Sin embargo, a pesar de esa palabra, a pesar de los milagros que había hecho el Señor, imagínense, le había devuelto la vista a un ciego de nacimiento, había resucitado a un muerto que tenía ya 4 días de haber fallecido. Entonces eran milagros que nunca se habían visto en Israel y que antes de Mateo, por ejemplo, la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. El último libro de la Biblia es Malaquías. Terminó Malaquías. A que iniciara el Nuevo Testamento, a que iniciara Mateo, pasaron casi 400 años donde no hubo palabra de Dios. No hubo milagros. Dios cayó en Israel. Y Israel también se olvidó de Dios y ellos presentaban sacrificios y hacían todo de una manera religiosa. Tampoco habían profetas. Pero no había palabra. 400 años. 400 años sin que Dios hablara. El silencio. Silencio, ¿sí? Tengo una dudita. Malaquías es el que quedó mudo, ¿verdad? Malaquías es donde están los diezmos, ¿verdad? Es donde el profeta, no, hermano, ese es, ¿cómo se llama? Zacarías. Zacarías, pero no Zacarías el profeta, el escritor, sino que Zacarías un anciano. Ajá, sí, un anciano ya en el tiempo de Jesucristo. Entonces, pues, espérame, ya me sacó de onda. No, pero está bien. Es que Malaquías, cuando dice 400 años, Jesucristo fue después de ¿sería entre medio o...? Jesucristo nació en la ley, ¿verdad? Todavía la ley estaba vigente, pero no había palabra, no había palabra en el pueblo de Israel. Entonces terminó la época esta de los profetas y el último libro que aparece en la Biblia es Malaquías, ¿verdad? Entonces, pero desde ese tiempo de Malaquías al tiempo del Señor Jesucristo pasaron casi 400 años sin recibir palabras, sin recibir dirección de Dios. Y note que tenían el tabernáculo, tenían el templo, presentaban sacrificios, hacían todo, pero sin Dios. Yo supongo que Dios siempre actuaba de manera personal, ¿verdad? Porque Dios siempre cuida a sus hijos, siempre cuida, pero lo hacía de una manera individual y no lo hizo como con todo el pueblo. La Biblia dice que cayó Dios y que no había nadie que transmitiera el mensaje para Israel, porque caen siempre los mensajes de los profetas para todo Israel. Entonces, cuando apareció el Mesías y que apareció haciendo milagros, fue definitivamente una bomba, pues lo que apareció el Señor Jesucristo. Y entonces todo el pueblo quería que fuese Israel, que fuese el Mesías, porque querían ser liberados del yugo romano. Entonces, al verlo hacer los prodigios que hacía, ellos dijeron, este es, ¿verdad? Este es. Y entonces, cuando el Señor comenzó a dar detalles de lo que era su ministerio, que si bien es cierto venía a liberar a los hombres, pero él dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces comenzó a decepcionar al pueblo de Israel, porque ellos querían cosas materiales, cosas que ellos podían tocar, querían bendición, querían libertad, querían volver a ser realmente un pueblo libre, que los librara del yugo romano. Y entonces Jesucristo no había venido a liberarlos del yugo romano, sino que había venido a liberar sus almas de la condenación. Eso es lo que venía a hacer, a liberar nuestra mente de la pobreza, a liberar nuestra mente de estar subyugados a un vicio, de nuestra mente a estar subyugados al mal. Eso es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Vino a romper, dice la Biblia, que el yugo es roto por la unción del Espíritu Santo. Entonces, con la unción usted tiene la capacidad para romper cualquier cosa, aunque cuando lo reciba usted esté en la pobreza, aunque cuando lo reciba usted esté enfermo, aunque cuando lo reciba usted esté triste. Pero Jesucristo, antes de liberarlo de las cosas materiales, de lo que tiene en su alrededor, Jesucristo viene a liberarle primero su pensamiento, su corazón, su entendimiento, a romper nuestra dependencia del pecado, a depender nuestra dependencia con el mal, ¿verdad? Yo entendí, por ejemplo, yo ya les he contado que yo tomé el primer año como cristiano, seguí tomando porque yo era alcohólico, ¿no? Pero
cuando yo entendía en las escrituras que Dios ya me había liberado de eso, entonces yo hice un pacto, yo hice un trato con Él. Si tú me ayudas, yo te prometo no volver a tomar, y hasta esta fecha ya pasaron más de 20 años y yo no he vuelto a tomar. Pero yo entendí que yo había sido libre, libre. Primero llegó el conocimiento de libertad a mí. Entonces Jesucristo vino a hacer eso, a liberar nuestra alma, a no estar más presos del pecado. Entonces, el pueblo de Israel no le gustó eso. Ellos querían cosas materiales. Y quieras o no, la iglesia mantiene esa idea. Porque cuando nosotros hablamos de la presencia de Dios y de la bendición de Dios, ¿qué se le viene a la mente? Material. ¿Material? Ah, la bendición de Dios es esto, vea, tengo esto, tengo carro nuevo, casa nueva, esto. No tengo tiempo de ir a la iglesia, pero tengo, vea, cosas materiales. Esa es la bendición de Dios. ¿Será eso? Porque Israel no estaba en escasez. Es más, si retrocedemos mucho tiempo atrás, cuando Israel fue llevada cautiva, Israel tenía plata. Todo el pueblo, casi todo el pueblo estaba próspero. Pero estaban sin Dios. Entonces, Israel no creyó en Jesucristo. Y cuando Él les dijo, yo me voy, el Hijo del Hombre tiene que irse, los judíos le dijeron, bueno, según la ley, el Mesías va a permanecer para siempre, ¿cómo es que te vas a ir? Y entonces comenzaron ellos a retroceder. Y aún con todo y eso, algunos creyeron, pero tenían temor al juicio de los fariseos, a que los excluyeran de la sinagoga. Entonces ellos se escondían. Y el Señor Jesucristo dijo que ya era el tiempo en el que Él iba a ser levantado. Estoy resumiendo los textos anteriores. Yo le invito a que usted pueda leerlo, todo el capítulo 12, para que pueda tener una mejor idea de todo lo que estoy hablando. Entonces Él dijo que llegaba el momento de que Él iba a ser levantado. Y si Él era levantado, Él iba a traer a todos para con Él, hacia Él. Pero entonces lo que está haciendo el Señor es está obligando a toda la gente a tener un enfrentamiento con el Señor, con Jesucristo. Enfrentamiento que no todos respondemos igual. Unos van a recibir a Jesucristo y otros van a rechazar a Jesucristo. Y eso es lo que pasa ahora. La gente tiene siempre el mensaje del Señor. Y en este tiempo, y centrémonos a este país, no hay nadie, bueno, casi no hay nadie que no tenga un smartphone, ¿verdad? Y son contados. Ya liberamos a la hermana Rosita también. Ahí se ya me olvidé. No importa, está bien. Entonces tiene un smartphone. Mira, oiga esto. Ella puede, oiga bien, ella puede, igual que todos nosotros, con un clic, entrar a cualquier sermón, escuchar, leer la palabra. No necesita buscar ya un libro, nadie de nosotros. Nadie de nosotros. Ya no. Entonces no hay excusa ya. Entonces toda la gente tiene la oportunidad, oiga esto y no se me distraiga, de tener un enfrentamiento con el Señor. Se cumple lo que dice, cuando yo sea levantado, toda la gente va a venir a mí. Entonces, pero la cuestión es que de alguna manera todos somos confrontados con Cristo. La cuestión es cómo respondemos a esa confrontación. Entonces Israel se decepcionó. Y fíjense que dice los versículos anteriores, dice, permítame, ya se lo digo cuál es, porque la misma palabra les dice, ahí estaba, dice, versículo 37 dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Mire la conclusión, el resultado de creer. Dice, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Y mire, al ver con los ojos y entender con el corazón, ¿qué pasa? Se conviertan. ¿Y qué es lo que está obligado el Señor a hacer cuando alguien se convierte? Y yo lo sane. Y yo lo sane.
¿verdad? Y esa es la consecuencia, yo sane. Pero cuando dice sanar no se refiere, no limita a una sanidad física, sino a todo tipo de corrupción que haya en nuestro ser. Lo primero que Dios limpia y sana es el alma. Ese es lo primero, el alma, y luego va toda la sanidad hacia afuera. Entonces, aparte de tener algunos una vida cristiana, evangélica, religiosa, cristianos de domingo, ¿verdad? Porque tengo hermanos que solo los vemos los domingos, ¿verdad? Y Dios me guarde, con Dios me libre a ir a una casa de oración o a otro culto. No, solo domingo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál ha sido la respuesta para ellos en la confrontación con el Señor Jesucristo? Algunos los están embobando las cosas materiales. Se están yendo en las cosas materiales. Y no perciben, y su mente no es librada del deseo de tener. Y qué bueno fuera que no, yo lo que quiero es una casa, que al tener la casa cese el deseo de tener. No, eso no para allí. Cuando usted adquiere una casa, inician 1000 compromisos más, 1000 deseos más, y usted nunca va a terminar de desear hasta que su corazoncito sea liberado de la codicia o del deseo de tener. Entonces, y dejar que las cosas vengan, sí, resultado de mi trabajo, pero ya no es una ansiedad de buscar. Dice el Señor en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura y no por un afán diario. Entonces, el Señor dice, no, es que no voy a dejar que todos escuchen, porque todos llegaban interesados, y solo los que estaban interesados en cosas materiales. Pero todos los que tenían un despertar espiritual fueron los que realmente escucharon y su alma fue sanada. Y dice el 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. El problema de no confesar es que ese es el punto del creer. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, si hablas lo que realmente crees en tu corazón, yo te voy a salvar. Eso es lo que Dios está diciendo. No necesariamente que yo voy a hablar algo que yo no sienta en el corazón y yo por eso voy a ser salvo. No, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces ese es el proceso. Entonces, como ellos creían, ellos decían, de verdad Él es. Pero charros, no digamos nada. Mantengamos una vida en secreto, nuestra fe en secreto. Cuando la Biblia dice que la salvación es por declarar lo que yo digo ser. Sigamos. Pero pastor, dígame. Que no había, digamos, un castigo por decir que eran creyentes. No, en ese momento no, porque el problema de los fariseos era que Jesús, la gente estaba hablando de Jesucristo como el rey de los judíos. Ese era el problema. Y entonces acuérdense que los sacerdotes eran impuestos por Roma, ya por intereses políticos. Ya no los ponía Dios, sino que en componendas o con propósitos políticos y económicos señalaban a los sacerdotes. Ya no eran personas espirituales. Ya no eran personas moralistas. Ajá, correcto. Entonces ya no había realmente un propósito, un llamado verdadero de Dios, sino que era un título que se había hecho político, un título de gobierno y un título, una fuente de muchos ingresos y de administración de muchos ingresos. Le debían respeto a eso ellos también. Sí, es que mire, si Dios permite que uno esté bajo una determinada autoridad, la que sea, uno debe respeto, ¿verdad? A eso. Sí, eso, Jesucristo no vino a romper leyes de los hombres. No, Jesucristo no rompió ninguna ley romana que la Biblia testifique de eso. Él respetó absolutamente todo. Inclusive cumplió toda la ley judía.
Pero el problema, es más, cuando lo presionaron y le dijeron, bueno, ¿y tenemos que pagar impuestos o no tenemos que pagar impuestos? Viene el Señor Jesucristo, como sabía, si decía que sí o no, ¿verdad? Siempre iba a salir el condenado. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Ok, muéstrame una moneda. ¿De quién es la cara que tiene la moneda? De César. Ok, dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, Dios nos manda a cumplir las leyes del lugar donde estemos. ¿Ah? Pero Él quiere que nosotros creamos, y creer no es solamente un conocimiento interno. Sí, yo sé que es, no. Es algo que mueve mi ser. Mi ser debería de marcar mis pasos. Si yo digo ser tal cristiano, mis manos, mis pasos, mi vestir, mi hablar, tiene que respaldar eso. No estamos hablando de gente religiosa, porque yo creo no ser una persona religiosa. Yo creo que la gracia de Dios me salvó. Y Dios no quiere que yo cambie mi carácter y que no, gloria a Dios. No, Él me ha hecho de una manera y Él no me ha hecho cambiar esa manera, sino que me ha cambiado mi perspectiva respecto del pecado y yo, del pecado y Dios. Eso es lo que ha cambiado. Entonces, pero el pueblo no creyó. No creyó, no terminó la ecuación para la salvación. Y después dice, vea lo que dice. Dice, pero a causa de los fariseos no confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. 44. Jesús clamó y dijo, oiga esto, el que cree en mí, no cree en mí. O sea, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que le dijeron, bueno, pues si tú eres, la Biblia dice que el Cristo no se va a ir. ¿Y cómo es que te vas a ir? Pues ya le están diciendo, tú sos mentira. Y entonces él le dijo, bueno, el que cree en mí, no cree en mí, sino que el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, él no está forzando a nadie. Así es. A nadie. Pero sí obliga, lo único que sí obliga a todos a que en algún momento todos tengamos un enfrentamiento con Él. Seamos llamados por un pastor, por un hermano, por un mensaje en internet, lo que sea. Ser confrontados con el Señor. Recibe a Jesucristo. Siempre hay una mano que nos dice, ¿por qué no recibe el Señor? ¿Por qué no recibe el Señor? Hay una mano que nos invita, ¿verdad? Cuando usted le dice a alguien, pase, hace con la mano, ¿se ha fijado? Hace con la, pase, por favor. O usted ofrece algo, no tome. Usted extiende la mano para dar, pues Jesucristo extiende su mano para dar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero ellos querían cosas materiales. Porque la Biblia así, así se hablaba del Mesías. Pero los profetas no tenían la revelación completa. Entonces había que creer en Él. Y creer que al creer en Jesucristo, yo estoy creyendo no solamente en Jesucristo, sino que en el que envió a Jesucristo, en quien envió al Señor Jesucristo. En Él estoy creyendo. Y entonces dice, 46, yo, mire quién es Él, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Entonces, a los que decían creer, pero no lo confesaban porque deseaban más la gloria de los hombres, ¿en qué estaban ellos? En tinieblas. En tinieblas. En tinieblas. Los hermanos, mire, yo los amo mucho y todo lo que ustedes quieran, pero que se convierten en cristianos al llegar a la iglesia, para mí, o sea, esa es mi forma de pensar, están en tinieblas. Así es. Porque no se convierten al pastor, no se convierten a los hermanos, sino a Cristo.
Amén. Entonces cuando yo me convierto a Cristo, yo ya no estoy en tinieblas, y no estoy en tinieblas en la iglesia, en el trabajo y donde sea que yo esté. Y entonces puedo ver en ciertas invitaciones oscuras, yo puedo ver las tinieblas y puedo ver qué hay detrás de las tinieblas, porque yo ya no estoy en tinieblas, sino que estoy en luz. Entonces ahí se comprende. Sí, amén. ¿Amén? ¿Pregunta? Ok, sigamos entonces, dice 47. Al que oye mis palabras, oiga esto, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesucristo no viene a juzgar. O sea que ya ahí estaba diciendo, el que quiera venirse conmigo, que se venga. Correcto. Yo ya les hablé. Las palabras, ya vamos a ver un poquito más adelante, que él dice que las palabras que él habló, ¿verdad? Pero, ¿quiere venir? No, ok. ¿Quiere venir? No. Okay. Por eso es que nosotros no tenemos que enojarnos. Usted y yo no tenemos que tener problemas religiosos con nadie. Problemas de fe con nadie, mucho menos de política, mucho menos de deporte, hermano. A paz hemos sido llamados nosotros. Es que fulano no me quiere, no quiere ir a la iglesia, es necio. No, no es necio, está en tinieblas. ¿Y cómo lo voy a sacar de tinieblas? Ore por él. Porque por más que hagamos nosotros, no lo sacamos de las tinieblas. Porque a usted no lo sacó un hermano de las tinieblas, lo sacó Cristo de las tinieblas. ¿Verdad? Entonces, por eso es que nosotros, usted y yo, hermano, y por favor, no tenga problemas de fe con nadie. Exponga su mensaje, el mensaje de Cristo. Exponga la luz y exhiba la luz que hay en usted. Pero si le dicen no, le tengo noticias. Cada uno de nosotros tenemos el derecho de pensar como nos dé la gana. Y si alguien dice que no, aún entendiendo que si no lo hace se va al infierno, es su voluntad. Allá en mi tierra decían, el que morir se quiere. Que le dieran para Sí. Pues sí, así es, sencillo. ¿Ah? Usted no se enoje con nadie. No, yo por eso no le hablo a nadie que no sea creyente, hermano. ¿Y cómo se van a convertir los inconversos? Así es. Si usted no les habla. Ahora, sigamos, por favor. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, por eso es que es bien difícil, ¿verdad? Porque Jesucristo hace llegar a la gente a él. Y nos manda a nosotros a que las personas tengan un encuentro personal, no con nosotros, a un encuentro personal con Cristo. Entonces, si creen a las palabras, entonces ellos van a salir de las tinieblas. Si no creen, las palabras que usted les hable a ellos, oiga esto, las palabras que usted les hable a ellos, que si usted repite las palabras de Cristo y llama a reconocer a Cristo como Señor y Salvador personal, a ser liberados del pecado, a ser liberados de las garras de Satanás, pues cuando llegue aquel día postrero, el día de juicio, van a ser repetidas a las personas. El pastor general decía algo, y tiene toda la razón. Yo me imagino que así debe ser, porque va a ser un juicio justo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, la iglesia, óigame bien, la iglesia va a ser arrebatada primero. Pero ya al final, en el juicio del gran trono blanco, lo primero que se va a abrir es el libro de la vida, ¿sí? Donde están los nombres de quiénes. de todos los redimidos. De todos los redimidos. ¿Irá a estar su nombre ahí? Amén. Ok, sí, amén. Ok, vaya. No es la guía telefónica, ¿no? No, estamos hablando de los redimidos. Ustedes están, todos están seguros que ahí va a estar su nombre. Amén. Sí. ¿Mano César? Sí, amén. ¿Estás seguro? Va, Está ok. seguro que está seguro. Correcto. Entonces, lo primero que se va a abrir
¿Va que va a estar su nombre, Manalete? Pues sí, voy a chequear los contactos. En el libro de la vida. Entonces, imagínense, ninguno de nosotros va a estar en ese juicio allí. Ninguno. Pero como es un juicio justo, y lo que dice que no esté en el libro de la vida, ¿verdad? Todo aquel que no se encuentre en el libro de la vida, eso es un requisito. Entonces lo primero que se va a abrir es el libro de la vida. Por ejemplo, Ana Galán. Imagínense que usted no fuera creyente. Ana Galán. No está por Ana Galán. Galán. No está. Pero parece Roberto. Sí, es por gracia, bro. Sí, puede ser. Si el hermano pero puede como cambiar. no sabemos. Y por los frutos los conoceréis. Si no aparece, Entonces, a eso voy. Ahí va. Mire, Ahí primero, va. o sea, volvamos a esto. Volvamos a esto. Antes que esto pase, suena la final trompeta, la iglesia es arrebatada, todos los convertidos, ¿verdad? Todos los verdaderamente convertidos somos arrebatados, quitados del centro. Luego, cuando pase la tribulación, etcétera, etcétera, al final, después del milenio, etcétera, va a venir el juicio del gran trono blanco. Entonces, en ese juicio se van a llamar a todas las personas que estén. Aún dice la Biblia que el mar va a dar sus muertos, que el Hades va a dar sus muertos, todos van a subir del infierno, van a salir de la tumba, el mar, todos los que murieron en el mar, se los comieron los tiburones y qué sé yo, van a salir de nuevo y van a salir solo a ser juzgados. Entonces se va a abrir, lo primero que se va a hacer es comprobarles a ellos, no a Dios, porque Dios sabe, Dios es omnisciente. ¿Diga conmigo omnisciente? Omnisciente. ¿Alguien me quiere decir cuál es el concepto de omnisciencia? Él todo lo sabe. Está... Conocimiento completo y anticipado de todo, ¿sí? Entonces, para Dios, Él no necesita ver el libro de la vida. Pero para el juzgado, para el que va a ser juzgado, sí. Entonces, primero abren y lo buscan. No está. Entonces, cuando no está, se cierra ese libro para esta persona y entonces se abre el libro de las obras. Todos tenemos nuestros hechos en el libro de las obras. Lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, está escrito ahí. El problema que no es un enfrentamiento de cosas buenas y cosas malas, no es una balanza, no. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. No es que usted ha hecho más cosas buenas y menos malas, entonces se salva. No. Le encuentran un pecado a usted. La paga del pecado es muerte. Y como no ha sido redimido, entonces va a condenación. Redimido se refiere a ser salvado. Rescatado, salvo, sí, correcto. Entonces, en el juicio del gran trono blanco, nadie se va a salvar. Allá vamos a estar nosotros ya. Nosotros vamos a estar ya en el cielo, En el cielo. no juzgados. Ujú. Para nosotros está el tribunal de Cristo, que no es un juicio de ver si lo saco o no lo saco, sino que, como que yo lo hago, ¿verdad? Si nos van a sacar o no nos van a sacar, sino que es un juicio de premiación, cuando se nos van a dar las coronas. Y eso tenemos que poner atención los cristianos dormidos, que están ahí en su letargo, no están haciendo nada para el reino. Entonces, cuando no se ha encontrado, dice la Biblia que después todos van a ser lanzados con todo y el infierno al lago de fuego y azufre, donde después va a ser echado Satanás después. Entonces, todos aquellos que no les llegue la luz, que vivan en tinieblas, van a llegar a ese momento. Para mucha gente es locura lo que yo estoy hablando. Y yo lo creo tan palpable. A mí me emociona todo esto. Y me emociona más porque yo no voy a estar. Me encanta hablar de la tribulación. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar allí. Gloria a Dios. ¿Ah? Amén. Gloria a Dios. Por eso es que usted no tiene que tenerle miedo. Estoy segura yo también. Y todo lo que pasa ahorita, tranquilos. ¿Ah? La Biblia dice que nosotros, erguíos, dice la Biblia, que vuestra salvación está más cerca. Entonces, toda la gente es confrontada con Cristo. Pero la respuesta es del llamado de Cristo. El creer no es solamente un convencimiento, un conocimiento en mi mente. Es un conocimiento que me transforma,
que guía mis pasos, que me hace diferente. Dice después, el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Estamos en el versículo 49, capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que debía decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo he hablado, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, el problema es que ellos ya no creían en Él. Y entonces aquí está aclarando, ok, no crees en mí. No tengo problemas con eso. Porque es tu destino. Entonces, lo que usted le diga a alguien para que reciba el Señor, se lo manda a decir el Señor a esa persona. Y decía el pastor general, le van a pasar videos de lo que usted hacía, porque es un juicio justo. Y nuestro abogado es Cristo, pero es el abogado de los salvos, no de los incrédulos. Será de las veces que Dios le habló, de las veces que Dios estuvo presente y aún así no quiso entender. Definitivamente, como nosotros no estuvimos en este tiempo, ¿verdad? No vimos esos milagros. Yo les digo, si yo hubiera conocido, sí se los dije la otra vez, si yo hubiera conocido a Lázaro, yo salgo a correr, ¿qué viste? ¿Cómo allá? Pues y nadie sale que le pregunta. Entonces, solo el milagro, impactados por el milagro, pero como no hemos visto eso, pero sí quedan guardadas las palabras. ¿Será que con Lázaro es esa persona que Dios se lo llevó para que viera el cielo, verdad? No. No. Lázaro era un amigo de Jesús que murió. Murió literalmente y después, 4 días de muerto, el Señor dijo que quitaran la piedra de la tumba y lo llamó, Lázaro, ven, Lázaro, sal. Y Lázaro salió. Volvió a la vida después de 4 días de muerte. Entonces, en la Biblia también aparece otro Lázaro, pero ese es el mendigo. No hay que confundirlo. Entonces, vean por favor. A Lázaro sí, a Lázaro que es amigo de Jesús y hermano de Marta y María. Entonces, vemos que las palabras de Jesucristo no nos van a forzar. Y la Biblia dice, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, lo único que nosotros debemos hacer es hablar del Señor. Entonces, pero Dios, y volviendo al punto en el que se inició todo esto, nuestra plática de esta noche, Dios quiere sanar nuestra mente, nuestra alma. Quiere limpiar todo aquello que no es agradable a Dios. No es de un solo, yo hubiera querido que fuera de un solo, ¿verdad? Que lo mete y salir blanquito, pues no, ¿verdad? Nos quitaron la consecuencia, nos desarmaron a la muerte, porque se acuerda que el arma de la muerte, ¿cuál dijimos que era? ¿El aguijón de la muerte? ¿Alguien se recuerda? El pecado. El pecado. ¿Y el poder del pecado? La ley. Entonces Cristo vino a pagar la ley. Al pagar la consecuencia de haber violado la ley, como que fuimos nosotros, sin haberla violado, Él pagó el precio. Entonces al pagar el precio, la ley ya no tiene fuerzas a mí para condenarme y mandarme al infierno. Ya quedó sin fuerza en cuanto a la vida eterna. Pero la ley sí me puede a mí corregir, puede que yo tenga una vida difícil aquí en la tierra porque violo los mandamientos de Dios, pero ya no tiene eco en la eternidad porque Cristo me salvó. Entonces poco a poco en el Señor vamos mejorando, vamos cambiando. Ay, pero es que mire, ¿y cómo hace alguien que dice que se convierte y después se peca? Hermano, mire, no hay ni un solo hombre que no peque, ni un solo hombre sobre la faz de la tierra que no peque.
La Biblia dice que nosotros no somos salvos por obras. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, dice Gálatas 2:10, que nosotros hemos sido hechos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios no nos va a juzgar por esas obras que Él mismo determinó que nosotros teníamos que hacer, porque Él las provoca en nosotros, porque ya es resultado de Él. A mí me van a juzgar si no recibo el regalo de salvación que es Cristo en la cruz del Calvario. Si yo recibo ese regalo, el acta, dice la Biblia, el acta de los decretos que me eran contrarios es clavado al pie de la cruz. Y es como cuando le ponen cancelado, y lo que yo hice es pagado por Cristo en la cruz. Entonces ahora yo puedo, sin importar cuál fue mi pasado, puedo yo presentarme al Padre como que yo nunca hubiese pecado, porque me presento a través de Jesucristo. El pastor, pero ¿y si seguimos pecando? Mire, si seguimos pecando, número uno, abogado tenemos en Cristo. Pero si usted sigue pecando y no tiene no le duele nada, ¿verdad? Porque quieras o no, si usted es cristiano, si usted ha nacido de nuevo y peca, usted se siente mal, aunque nadie lo haya visto. Usted dice, ay, no, porque sabe que los ojos de Dios están puestos sobre usted. Y entonces usted va cambiando poco a poco. Nunca vamos a ser perfectos. Pero lo bueno es que Cristo ya nos presentó frente al Padre como que fuésemos perfectos. Ahora, si yo hago algo malo aquí, dice la Biblia que si yo siembro para mi carne, de la carne voy a heredar corrupción. Si yo siembro para el Espíritu, del Espíritu voy a heredar vida eterna. Entonces, pero aquí está hablando de algo, de una consecuencia aquí en la tierra. Si usted hace algo de malo, hermano, si usted se roba algo, si usted engaña, si usted finge algo, Dios va a hacer que eso se pague aquí en la tierra. Oiga, aquí en la tierra. Si usted ha cometido un error, si usted ha defraudado a alguien, si usted ha ofendido a alguien y usted está tan campante como que no ha hecho nada y usted lo hizo ya creyente, hermano, yo le motivo a usted que resuelva esa situación. Resuelve esa situación porque le va a caer. Porque Dios se lo va a correr. Ay, que no pagó mis pecados, sí, pero frente al Padre. No frente a la ley, lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Son dos cosas totalmente diferentes. Mi salvación es en relación a lo eterno. Mis faltas aquí en la tierra, después de ser creyente, es en relación a lo temporal. ¿Se comprende eso? Sí, amén. ¿Seguros? ¿Daniel? ¿Sí se comprende? Entonces, si yo he hecho algo malo, tengo que ver la manera de cómo resarcir el daño. ¿Y corregirlo. cómo lo puede ser? Mire, por ejemplo, si usted ha ofendido a alguien, ¿cómo si usted, por ejemplo, si una persona que se queda con dinero, entonces la Biblia dice que en la medida que nosotros podamos tenemos que estar en paz con todos. ¿Qué tengo que hacer? Pagar. Y ir donde la persona, mira, fulano, quiero estar en paz contigo, yo quiero quedar contigo y quiero que me des, si no se puede pagar o son cosas que ya no se pueden retribuir, hay que dar la cara. Y si la persona me dice, no, yo no quiero nada contigo, usted ya no tiene problemas. Y si yo me robo algo y le voy a dejar al que no puedo. ¿Cómo? Vaya, por ejemplo, Dice el si Salmo yo me que- robo algo y ¿cómo voy a llegar a dártelo de regreso? Pues usted tiene que ver la manera. No, porque me va a dar pena. Ah, pues no robe. Es que eso, es que mire, el cristiano, hermano, el cristiano tiene que tener en la mente, Pues, sí, óigame, porque muchos no creyentes hacen un montón de cosas y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque el infierno les espera. el diablo le ayuda. Pero nosotros, oiga bien, nosotros, las cosas que hagamos aquí en la tierra, aquí las vamos a pagar. Pero tenemos que ver cómo las resolvemos.
¿Ah? Tenemos que ver de qué manera la resolvemos. Si usted hizo lo que pudo y no se pudo, pues entonces ya, tranquilo. Es lo que dijo Jesús, ve y no peques más. Correcto, ya no lo vuelvo a hacer. Entonces, cuando se le presente de nuevo la oportunidad, piense que va a tener que resolver ese problema después. Por eso es que el que quita cosas materiales se mete en un rollo. Porque es difícil dar la cara. Sí, la vergüenza, la retribución, la mancha. Entonces, pero es peor dejar que esa consecuencia me alcance. Más duro. Le aseguro, mire hermano, le aseguro que es más fácil que usted venga y diga, fíjate que, no sé, o esto apareció en mi bolsillo, yo no sé cómo. No sé, a ver, yo no sé, aquí te lo traigo, papá, aquí te lo traigo. Y no se le van a quedar viendo, pero aquí te lo traigo. Espérame, aquí te lo traigo. Que de repente comience, Dios permita que abre las puertas, porque la Biblia dice que no hay nada bajo el sol que no sea descubierto. Que sea Dios quien de repente revele así. ¡Fua! Miren todos. Fulano, nunca creí que ibas a hacer eso. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Eso. ¿Ser encontrado ladrón o decir, mira, devolverlo? Fíjate que yo no sé qué pasó? Se no me sé. la cara. Sí, no sé, mira, aquí me apareció, mira, yo no sé cómo, no sé en qué momento, no sé, pero usted lo está devolviendo. ¿Sí? Pero, Sí, una pregunta. Pregúnteme. Si una persona no es cristiana y le quita el esposo a la persona, a alguien, ¿verdad? Y después se hace cristiana, quizás Dios la va a perdonar, pero que ya no devuelva al esposo. Ay, hermano. Es que mire. Mire, hermano. Es que mire, hermano, pasa algo. Tenemos que ser. Usted tiene razón. Hay cosas que para qué las van a devolver ya todas trastornadas. Sí, pero. Y es que todas esas cosas, hermano, todo lo que uno hace, ¿verdad? Sea creyente o no, si alguien se mete en adulterio y todo eso, va a pagar el costo. Los divorcios tienen costo. Costo no solo económico, que en este país es bastante, ¿verdad? Pero sino que tienen consecuencias con los hijos en la vida diaria. Eso es tremendo, un divorcio es increíble. Ese es uno de los peores fracasos si uno lo valora a los ojos de Dios. No a mis ojos, ay, me libré. No, a los ojos de Dios. Que para el Señor dice que honroso es el matrimonio. Dios dice, honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero los adúlteros y fornicarios los va a juzgar Dios. No, pastor, pero hablando ya así, si le viene, a mí me pasa algo así, ¿verdad? Que quisieron hacerle alguna devolución, hermano. Mi problema es que yo le pedía mucho al Señor que me permitiera no odiar a la persona, y me dio el sentir de que llegué a la casa, saludaba, me daban un café y se me fue aquella amargura. Pero cuando veo a mis hijos que necesitaron de su papá y veo que hubiera sido mejor dos personas en vez de solo yo, eso como que me hace recordar y tal vez no sentir odio, pero como que veo algo que no es justo y no sé cómo ni culpar ni no culpar, porque uno no puede decir eso. Y es que fíjese, hermana, uno tiene que definitivamente darle las cosas a Dios, ¿verdad? Principalmente cuando alguien no quiere estar con uno porque vaya, no, ¿y qué va a hacer? Y Dios ha estado con usted hasta este tiempo. Y no hay garantía, hermana, no hay garantía de que hubiera sido mejor que Él se quedara con usted y las cosas hubieran sido mejor. No hay garantía de eso. Porque a veces cuando una persona no quiere estar,
y una persona tiene los ojos en otro lugar, daña, se hastía de las personas, del lugar, y en lugar de bendecir a los hijos, daña a los hijos. Entonces, las cosas ahora son como son. Ese sentimiento es bien difícil decir, yo no voy a sentir nada, ¿verdad? Porque no es que no voy a apretar el botón del sentimiento, del rencor o de lo que yo pueda sentir, del sentimiento aquel que... ¿verdad? No podemos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entréguele ese sentimiento al Señor. Cuando el Señor Jesucristo dice, amad a vuestros enemigos, no es que usted dice, ay, si yo matarlo quiero, y como no soy buen creyente porque no lo amo. No se puede, no somos computadoras que solo se le quita un programa y se pone otra, sino que lo que el Señor está diciendo es que si no lo amamos, por lo menos tenemos que tener acciones de amor para con ellos. Ayudarles cuando lo necesiten y usted que considera que le pueden ayudar. Usted está honrando a Dios y Dios le va a bendecir. Y entréguele ese sentimiento a Dios. Entréguele, Señor, yo no me quiero sentir así. Porque cuando esos sentimientos vienen, cualquier tipo de sentimiento, cualquier resentimiento que viene a nuestro corazón, arruina todo nuestro ambiente. Y aunque usted esté en una fiesta y aparece la persona con quien usted guarda resentimiento, la fiesta ya se le amargó. Ay, todo estaba bien hasta que vino fulano. O usted se acordó quizá, aquí en la cocina peleamos la otra vez. Usted se acordó, ya se le amargó. Entonces tiene que entregarle los sentimientos a Dios. Yo quisiera darle la fórmula. No, mire, esto se toma esto y guarda esto así y esto así. Pero no hay. Solo Dios ha prometido liberarnos de todo eso. Entonces, de rodillas o como usted quiera y ore, dígale a Dios, confiéselo, dígaselo al Señor. Señor, yo siento esto y esto y esto por esta persona. Y cuando me acuerdo de esto y esto y esto y esto. Dios es un juez justo, es un Dios amoroso. Entonces Dios va a dar en usted la salida. Yo no sé cómo, no tengo idea, porque Dios obra de diferente manera. ¿Verdad? Entonces realmente no puedo decir Dios va a hacer esto y esto y esto. Solo que Dios dice que si cuando alguien se convierte, ¿verdad? Él lo va a sanar. Entonces hay que entregarle ese lugar. Pero, por ejemplo, si usted tiene una muela que le está molestando, usted conoce el doctor que lo va a curar, ya tiene la cita, ya está todo hecho, pero si no va. ¿Y qué pasó con tu muela? Ah, todavía la tengo picada, ay, me duele, sí, pero ya ahí tengo el doctor. Pero ¿y si no va? ¿Cuánta gente paga el gimnasio? A ver cuánto tiempo tiene, años de estar pagando gimnasio y no van. Entonces usted dirá, ese gimnasio no sirve. Tengo 2 años de estarlo pagando y mire si adelgazo. No, eso no es así. Usted tiene que ir al gimnasio. Entonces Dios tiene sus promesas. Entonces para recibir ese tipo de promesas, tiene que ir a Dios. Y decirle, Señor, no aguanto. Yo un balazo le quiero pegar. Quítame esto. Yo sé que no es eso, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Pero yo conozco personas que tienen, que su problema es que ven una escoba con falda y andan ajolotados ahí, ya están inquietos. Y se me han acercado personas acá y me han dicho a mí, pastor, yo no sé qué hacer. Porque créanlo, mire, hay mucha gente que dice, no, los borrachos lo que son sinvergüenza. Hermano, usted no conoce las ataduras. No conoce el nivel de alcoholismo que tiene cada persona. ¿Ah? Yo quería liberarme de eso, pero no podía. Ya sumergido en eso, ya tomando, pues yo me sentía bien. Al terminar de tomar, yo me sentía mal. Pero no podía liberarme hasta que Dios me soltó de allí. Pero yo descubrí que yo podía. Entonces, realmente, hermanos, es difícil cuando nosotros queremos resolver las cosas que yo las tengo que resolver. Yo tengo que dejárselas a Dios. Y yo les digo, se los repito, que sin importar cuál sea la condición en la que usted se encuentre, en pecado, en problemas, lo que sea, el que usted venga, oiga bien, el que usted venga de pecar, no lo inhabilita a buscar la presencia de Dios. Amén.
el que usted acaba de cometer alguna cosa tremenda allá afuera, las puertas del cielo no están cerradas para usted. Amén. Al contrario, mire, la Biblia habla de David. Habla de David. David fue adúltero, asesinó por adulterar, asesinó. Él cuando era encontrado, cuando era encontrado en pecado, él no es que no, hombre, es que este fulano que no cuidaba a la mujer, no es que mira aquel, no, él inmediatamente se iba de rodillas a buscar la presencia del Señor. Yo les invito a que ustedes puedan leer el Salmo 51 en su casa. David estaba en una actitud llena de pecado allí. Y ese es uno de los salmos más preciosos que se ha escrito. Límpiame, le dice, límpiame y seré limpio. Entonces, no importa que ¿cómo se llama? Que sienta mucha carga por lo mal que ha hecho y que usted considere que no se le va a perdonar. No hay un pecado que sea tan grande que la cruz de Cristo no lo pueda perdonar. Entonces, y vaya al Padre, pecado, sentimiento, lo que sea. Pida perdón, pida ayuda, pida el valor, que Dios abra puertas para poder salir de ese problema y Dios le va a ayudar. Lo he visto yo por los 20 y pico años que tengo de ser creyente, y antes de mí, todos los creyentes han visto que Dios resoluciona absolutamente todos los problemas cuando se los entregamos a Él. ¿Qué iba a decir, hermana? Perdón. No, yo tengo que orar para que me quite ese sentimiento de querer asesinarlo porque me regaló mi árbol. Sí, o sea, tienen que comprenderlo las mujeres. Yo le regalé un montón de cosas ese día de enojado. Le di un montón de cosas, saqué un montón de cosas de la casa, porque había que salir de allí, pues, ¿verdad? Que allí se fueron chumpas mías, se fueron 2 trajes, zapatos, se fueron un montón de cosas que todavía usaba. Ahí me quedaron las líneas zapatos impares. Pero había que resolver eso. ¿Me arrepiento? No. No. Entonces, entréguenle todos esos sentimientos que nos estorban. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que cuando hay amargura, no alcanzamos la gracia de Dios. Busque por favor, solo para que vea, para ver eso. Es en Hebreos. Hebreos, para atrás. Hebreos Hebreos 12. Venga, 12, bueno. Calma. Cuando habla... Hebreos 12:15. Amén. Dice así. Mira. Dice. Acuérdense que Hebreos habla sobre la corrección de Dios para sus hijos, ¿sí? Y que que tengamos paciencia, ¿verdad? En la corrección. Entonces dice 15, ¿lo tiene? Hebreos 12:15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué dice ahí? La gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y fíjense que, ¿cómo son las cosas? ¿Vea? Porque la raíz va para abajo. Pero aquí la raíz de amargura la tenemos dentro. Y la tenemos dentro tan clavada que brota. Una persona amargada habla amargura. Todo bien bonito, sí, pero... Y la persona amargada siempre saca una crítica. Siempre dice algo malo. Diga. Lo que hablaba, ¿verdad? Yo, cuando era pequeña, quizás hasta la edad de Rodrigo, yo vivía en comunidad. Vivía en una misma, no era un lote, pero era una casa que tenía muchos cuartos. No muchos cuartos, sino que divisiones, pequeñas casitas en la casa. Y pues viví en comunidad hasta la edad de Rodrigo. Vivía
la familia de mi abuelo, un par de tías, mi mamá y nosotras, y otros primos. La familia del hermano de mi abuelo y una hermana de mi abuelo. Ahí estaban todas las familias. Sí, pero cada quien viviendo Claro. diferentemente. Y crecí viendo o escuchando, por decirles, de mi abuela, que no se llevaban con las otras dos familias. Y así crecimos y todo. Y pues bueno, igual uno no podía acercarse tal vez a la puerta de esa otra familia porque era problema. Era así como que, ¡ay, no! Y tal vez uno no estaba haciendo maldad ni nada. Pero bueno, así se creció con eso, que la familia vivía así. Pero ahora, después que, bueno, ya muchos de ellos han fallecido, mi abuela, algunos tíos, bueno, todavía existe viviendo familia ahí, pero ahora pienso yo y considero yo que ciertas personas han dado pasos de fe, Ok. son creyentes y todo eso. Entonces ahora uno ve y dice, y quizás ellos se han de poner a pensar, bueno, ¿y por qué las familias estaban enojados? Entonces, lo que usted dice, ¿verdad? Que uno va cargando rencor y lo va haciendo raíz y va contaminando. En eso me recordé de que va contaminando y a veces uno sin saber ni por qué. Así Pero es. entonces ahora el ambiente es diferente. Ya no es como antes. Antes era feo. Era feo. Y ahora pues es diferente, ya se saludan, ya se comparten, ya aquí, ya los sobrinos de esta otra familia ya van y le dicen tía, por ejemplo, a mi mamá. Entonces, igual eso pues que uno por cargar contamina y al final pues, bueno, ¿y por qué? Y es que es bien sencillo, fíjese, por ejemplo, si yo vengo aquí, yo como su pastor, vengo aquí y les cuento algo que me hicieron, ¿verdad? Y yo vengo y descargo mi dolor, se lo traslado a ustedes. Si ustedes tienen aprecio de este servidor, cuando vean a esa persona que me hizo eso, ¿qué van a pensar? Ay, no, ¿cómo es? Ajá. Ajá, sí. Y sin saber el otro lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo como pastor tengo que hacer? No decirlo. No decirlo. Y si quiere desahogarse con alguien. Tengo que buscar una persona madura Sí. que pueda ayudarme. Pero yo tengo que pensar en que hay gente que todavía, hermanos, que cuando digo madura no me refiero a ¿cómo se llama? Que es una persona no centrada, sino que en el Evangelio. Madura en el Evangelio. Que pueda entenderme. Por eso es que a veces es bueno que haya una comunidad de pastores que puedan hablar y sin ser juzgados, ¿verdad? Sino que yo las veces que he reunido con pastores, casi solo a chistar vamos. Si usted ve una reunión de pastores, mejor yo le invito que no se acerque, porque usted siente que va a ver la nube, ¿verdad? de santidad. No, mire, nos sentamos los pastores y empezamos a carcajearnos. ¿Por qué? Porque nos estamos descargando, porque no me interesa, o sea, no tengo miedo de que este pastor me vaya a juzgar, porque todos venimos con las cargas. Las dejamos y comenzamos a chistar, ¿verdad? Pero como pastor o como padre, tengo que pensar cuando yo traigo algo, una carga, digamos, algo pasó en la iglesia, me pasó en la iglesia con un hermano. No lo traslade, no lo diga. ¿Por qué? Porque contamina. Y después va a decir, y bueno, ¿y por qué te cae tan mal fulano? Ya ni me acuerdo, fíjate. Entonces, lo que tenemos que hacer es que ese dolor, pongámoselo al Señor. ¿Qué dijo el Señor de Jesucristo respecto a cuando nos ofenden? Perdona. ¿Cuántas veces? 70 veces, sí. Y usted ya hizo la cuenta, ¿cuántos son 70 esos? veces, ¿cierto? Son 490 veces a una misma persona.
pasó, ¿verdad? Es que se pasa quejando de mí. Ay, Me mamá. faltan varias de Sí, personas. pero entonces, y así nosotros le damos las cosas al Señor. De esas tinieblas, de todo esto que nosotros hemos hablado así por poquito, es que Dios nos saca, nos lleva a la luz y nos ayuda a poner las cosas en lo eterno y no en lo temporal. ¿Verdad? Y a ser libres, o sea, no estar atados a sentimientos que destruyen, no estar atado a cosas materiales. Yo les digo, si yo llego a mi casa y yo me quejo con mis hijos de algo de la iglesia, olvídense, mis hijos no quiero saber nada de la iglesia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trate de filtrarlo con Dios. No lleve esas cargas a su familia. Y permita, porque tal vez la persona que lo hizo estaba en un mal momento. Tampoco, vea, le hicieron algo, no vaya después de ahí mismo, como al siguiente día, como que no le han hecho nada, porque lo más probable es que lo vuelvan a hacer. Entonces uno tiene que ser muy sabio para también sanear su corazón. Decía un pastor que el corazón del cristiano debe estar blindado por fuera, pero debe ser tierno por dentro, para que no nos ofenda casi nada. El cristiano debería de ser una persona inofendible, porque todo se lo dejamos a Dios. Poder decir, no se preocupe, pero ¿oíste lo que te dijo? No es problema, son palabras. Sí, correcto. Por aquí sale. Y solo retiene lo que usted quiere. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Escudriñarlo todo, retener lo bueno. Ahora, esto es fácil, pastor. Probado está que no. Pero entre más cultivemos nuestra vida espiritual, más vamos creciendo y más nos vamos liberando de las cosas que nos quitan la vida. Decía otro pastor, aprenda a viajar liviano, a no llevar tanta carga. Viaje liviano. Hay gente que viaja con una mochila, con una maletilla. Ahí va todo. Mire, porque se va a dar cuenta, invitamos pastores y casi todos predican con jeans, con el mismo pantalón, camisa, y solo traen varias camisas, el mismo saco, porque tienen que viajar como liviano, así. Deje de cargar penas, deje de cargar cosas de allá, y deje de decir, ay, que el tiempo pasado fue mejor. Hermano, mire, un tiempo tan formidable como este, que usted con una cosa de esta puede tener toda la información. Se puede conectar, y no importa, está grandota, pero es chiquitillo, que usted se puede conectar con cualquier persona del mundo. Ya no hay distancia. Esto es increíble. Antes una enfermedad pequeñita era una peste y mataba a toda la gente. Hoy no, vaya a vacunarse, vaya, tómese esto. Ahí una persona le dio conjuntivitis, no se fue a poner nada, no fue al doctor, ahí pasó como 3 semanas. El otro fue, voy al doctor, 2 días y ya no tenía nada. Este tiempo que estamos viviendo es formidable, hermanos. Ahora el corazón de la gente está muy lejos de Dios. Pero alégrese que usted no está lejos de Dios. Dios está en su corazón. Amén. Y eso lo hace el mejor tiempo de Dios. Amén. Amén. Vamos a ver. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta preciosa noche, Señor, preciosa porque tú estás con nosotros y nosotros nos hemos reunido un momento para hablar de ti. Gracias Dios porque nos recuerdas, Diosito lindo, que el mejor negocio de nuestra vida fue conocerte a ti, Señor. Y que nos sacaste de las tinieblas y nos has preparado para una nueva vida.
Ha sido difícil, Señor, porque muchos viajamos con mucho equipaje, Dios, con muchos rencores, con muchas cosas, amando demasiadas cosas materiales que no nos permiten, Señor, tener tiempo para ti, para nuestros seres queridos. Esperamos, Dios, ahora caminar y pensar, Señor, pensar en las cosas que hacemos, pensar en las cosas que hemos hecho y hemos dañado a otros para no volverlo a hacer, y tratar en la manera que podamos, Señor, que podamos, tratar de corregir el problema, pero Dios, ilumínanos. Cada quien tiene su propia vida, sus propios problemas. Cada uno de nosotros es diferente, absolutamente diferente al hermano que tiene a la par. Por eso es que no podemos enjuiciarnos. No podemos siquiera recomendarnos qué hacer. La única recomendación válida es ir a ti, Señor. Gracias, Padre, porque un día tu Espíritu Santo tocó la puerta de nuestro corazón y nos sacaste de las tinieblas, Dios. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Gracias, Dios. Suplicamos que bendigas este hogar, Padre, esta familia, que siempre abre sus puertas, que ha aceptado la carga de tener la casa de oración durante todos los martes, Dios. Sabemos que vas a derramar mucha bendición en ellos, Señor. Gracias, Padre, por todos mis hermanos que a pesar de la lluvia, a pesar del clima, Señor, hicieron el tiempo para estar contigo, Señor. Cuando otros pues decidieron quedarse haciendo otras cosas, Dios. Ten misericordia, Padre, y derrama de tu bendición sobre todos ellos. Y que nadie de los que hemos estado acá, Señor, pueda tener una vida similar a lo que teníamos antes, sino que podamos ver tu bendición, la bendición de buscar tu rostro y de recibir lo que tú tienes para cada uno. Gracias, Dios, nos cubrimos con tu sangre preciosa. Llévanos con bien a nuestro hogar, Padre. Bendice nuestras vidas. Ponemos en tus manos todo lo que vamos a hacer mañana, Señor. Ayúdanos a tener un excelente miércoles, un excelente día, Señor. Y también te suplicamos que bendigas los servicios de tu iglesia, Padre, viernes y domingo. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Te alabamos, Rey, y te damos las gracias ahora y siempre. Eres nuestro Rey y nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios me lo bendiga a todos.